Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor en este precioso día que el Señor nos concede estar una vez más ante su presencia para poder de esta manera tener una comunión con nuestro Padre a través de estudiar la palabra del Señor, de ver, estar instruyéndonos, estarnos ejercitando para poder así pues, ¿verdad?, conocer cada día más a nuestro Dios, las cosas que Él ha declarado, que ha dejado por sus profetas, ¿verdad? Entonces yo creo que es una bendición el poder estar y saber hablar, hablar de ellas. No porque nosotros tengamos el entero conocimiento, sino que el Señor en su gracia nos ha dado la oportunidad de poder venir y llegar hasta sus hogares y de esta manera poder pues convivir con ustedes. Yo le doy la bienvenida ahí en su casa. Gracias por permitirme llegar hasta ese lugar, porque si usted no lo quiere permitir, tampoco lo puede, o sea, no puedo entrar, ¿verdad? Porque si usted sabe muy bien de que está pasando ese dedito por ahí, ¿verdad? Viendo, y si quiere se detiene, si no, no se detiene, pero yo sé que usted que conoce la palabra del Señor, usted que está necesitado como yo, estoy necesitado de la palabra, entonces nos vamos a detener y vamos a escuchar esa palabra, vamos a entrar en esa comunión. Gracias por ese privilegio de permitirme llegar hasta su hogar, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos dé su gracia para poder hablar de este tema que vamos a estar pues desarrollando el día de hoy, pero sin antes, no vamos a hablar nada sin antes de poder ponernos bajo la mano poderosa de Dios. Amén. Le invito para que me ayude y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, yo te doy gracias porque, Señor, tú me permites estar acá enfrente de esta cámara para poder llegar, Señor, a los hogares de mis hermanos y quizá mucho más. Eso es lo que yo pienso, pero quizá mucho más allá de eso, Señor, tú tienes el control y tú das la bendición. De tal manera, Señor, de que alguien, Señor, ahí en su automóvil, ahí en su trabajo, quizás, Señor, esforzándose para poder escuchar, Señor, tu palabra, va a tener esa bendición gloriosa hoy, Señor, que tú nos permites, que nos has pastoreado, que nos has dado, Señor, el conocimiento, que has ungido a la cabeza, Señor, y ha venido esa unción, Señor, bajando, Señor, por el borde y ha llegado a nosotros. Así es de que hoy, Señor, te doy gracias y yo te pido de que tú bendigas, Señor, de una manera especial a aquellas personas, Señor, que se detienen, que al oír, Señor, que es un tema muy interesante, el poder oírlo, el poder saberlo, porque tu palabra dice, Señor, que es bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de este libro, de esta profecía, Señor, que ha quedado escrita en esta Biblia, Padre. Gracias te damos en este día y bendice, Señor, así a los ministros que nos cubren, Señor, tanto el apóstol, Señor, como profetas, evangelistas, pastores y maestros, ya que es ese el medio que tú utilizas para que esa bendición llegue a nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, entonces vamos a empezar. Este día pues vamos a tener la bendición de poder estar viendo el tema que se llama La visión de las 4 bestias, parte 2, porque ya hubo un hermano que tuvo el privilegio de poder también, ¿verdad? O va a tener el privilegio, como sea, de poder impartir este tema, ¿verdad? Que es la visión de las 4 bestias, parte 1. Pero yo hoy voy a estar viendo la parte 2. Y es importante, hermanos, que nosotros cada vez pues vayamos pues poniéndole más seriedad a estos temas, ya que son una tremenda bendición, ya que pues cuando leemos, ¿verdad? Como cuando la Biblia sin el conocimiento del Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, entonces nosotros pasamos leyendo y pasamos como que sin nada, ¿verdad? Pero cuando ya hay una
una unción cuando ya ha venido esa delegación apostólica y ha caído sobre nosotros, entonces vamos a sentir ese sabor, vamos a saber por qué. Y porque a veces uno cuando pasa leyendo esto, quiero remarcarlo, y lee uno de las 4 bestias en la visión que vio Daniel, diciendo pues, y ve ahí, ¿verdad?, los tipos de bestias que vio Daniel, pero no hay un entendimiento más allá de eso. Entonces lo importante aquí es tener ese entendimiento, amén. Vamos a leer Daniel 7, la lectura es del 7, 2 al 8, pero lo vamos a ir viendo de una manera así, pues progresiva, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la primera parte, entonces vamos a leer. Dice Daniel 7, 2 al 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Muy bien, esta es la primera lectura que vemos acá en Daniel para poder entrar en el tema de las 4 bestias. Tenemos aquí, vamos a ir viendo una por una las bestias, ¿verdad?, de que habla Daniel. Y luego en la última yo sí le pido, ¿verdad?, una mayor atención, porque en la última, en lo que es la 1, la 2, la 3, yo siento que ya fueron eventos que pasaron y que pues nosotros no subimos, pero el evento que está por suceder, eso es terrible, entonces hay que ponerle mayor atención, ¿verdad? No es que la otra ya no nos interese, sino que pues el Señor nos libró de ello y que hoy nosotros podemos, ¿verdad?, aferrarnos a su palabra, aferrarnos a su verdad y entonces estar seguros, meternos bajo esas alas de seguridad que nuestro Padre extiende, amén. Muy bien, fíjese que en la historia universal vemos cómo algunas naciones utilizan animales en sus estandartes, y eso es notable, ¿verdad? Todos conocemos los estandartes de muchos países y vemos que ahí se representan animales. Dice que ellas han seleccionado, o sea, estas naciones han seleccionado del mundo animal seres irracionales, en su mayoría, carnívoros, rapaces, salvajes y sanguinarios, que manifiestan las características que ellos consideran que los identifican. Mire qué terrible, ¿verdad? Gloria a Dios por Guatemala, ¿verdad? Que no se identifica con un leopardo o con algo de esos animales, sino que el Señor sabe, el Señor nos ha venido ministrando. Entonces, es notorio que en la predilección de sus símbolos patrios, ellos remarcan, ya sea inconscientemente o conscientemente, un carácter hostil, ¿verdad? Un carácter terrible, un carácter de terror. Pero entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita, cómo, ¿verdad?, muchas naciones utilizan estos estandartes, o sea, estos escudos. Entonces, casi ninguna nación posee como emblema o símbolo nacional un ave pacífica como la paloma o por lo menos un animal doméstico. Por ejemplo, la República de China, oiga esto, se identifica con su estandarte o con su logo con un dragón, como el dragón. La República de Italia como el lobo. Y usted sabe que un lobo es un animal terrible, es devorador. Francia, el gallo de pelea, ¿verdad? Mucha pelea. México, un águila y una serpiente en una ardua contienda. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, ese comportamiento humano es comprensible
porque la Biblia nos permite ver que los hombres que están en honra, oiga bien esto, la Biblia nos permite ver que los hombres que están en honra, pero sin el entendimiento de Dios, se comportan a las bestias que perecen. Imagínense acá lo que la Biblia nos dice, y lo vamos a ver en Salmos 49:20. Salmos 49:20. Busque ahí en su Biblia, ahí en su teléfono. Que gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos toda esta herramienta para poder buscar rapidito. Creo que usted ya lo encontró y yo no. Y dice el Salmos 49:20, el hombre en su vanagloria, oiga bien esto, remarque ahí, el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. ¿Ok? Imagínense, hermanos, qué terrible, ¿verdad? Y qué bonito, a veces uno ve una bandera de eso, ¿verdad? Con un oso, con un lobo, con un dragón, ¿verdad? Pero las características estas significan muchísimo, ¿verdad? En lo que se va a ver ahora en el desarrollo esto de este tema precioso. Muy bien. Entonces, la visión de las 4 bestias tienen varias perspectivas proféticas que solamente pueden ser entendidas por medio de revelación. ¿Amén? Ya yo me acuerdo que en alguna vez vimos de que, ¿verdad? Qué hermoso cuando se revela, ¿verdad? Lo que está escondido, y veíamos que es gloria de Dios esconder las cosas, pero gloria de los reyes o de los sabios poder escudriñarlas. Entonces, se necesita la revelación de Dios. En el estudio anterior, o sea, en la parte 1, o ¿verdad? Que va a dar al que dio o va a dar algún hermano, entonces ahí se veía una proyección profética, históricamente cumplida en su mayor parte, que ya se cumplió. Pero en este estudio que nosotros estamos viendo ahora, veremos otra perspectiva profética a través de la historia contemporánea, que nos muestra el escenario y los protagonistas del final de los tiempos. Por eso es que él decía, ¿verdad? Eso de las bestias que vio Daniel, hasta la tercera, pues, ¿verdad? Son escenarios bien cardíacos, pero y que ya se dieron muchos de ellos, pero que el último que vamos a ver en esta enseñanza, hermanos, eso es terrible, tenemos que ponerle mucha atención. Muy bien, entonces, a manera de dejar clara la analogía que haremos de las 4 bestias con las últimas 4 potencias mundiales, podemos consultar. Aquí se puede consultar a un diccionario que se llama Webster, que hace referencia a los animales como símbolos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene acceso ahí al internet, puede buscar en el diccionario Webster, y entonces vamos a ver la referencia a los animales como símbolos o representantes de los países que se mencionarán en este tema. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera. Entonces, la primera bestia que vio Daniel era como león y tenía alas de águila. Daniel 7:4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Muy bien. Durante los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el Imperio Británico alcanzó su máxima extensión en esos siglos, ¿verdad? En el siglo XIX y a comienzos del XX. Entonces, acá vemos que el Imperio Británico había alcanzado su máxima extensión en la visión de Daniel. El país que representa el león es Inglaterra.
ya que en el año 1900 su reino era vasto, hermano, alcanzaba muchísimos, ¿verdad? Entonces, acá remarca que era vasto, tenía dominio sobre Canadá, África, Estados Unidos de América y muchas otras partes del mundo. Amén. Entonces, esto era en su momento, entonces, la primera bestia que Daniel había visto, que era como león. Sus alas fueron arrancadas, y aquí hay que ver bien esto, ¿verdad? Porque, y fue levantada del suelo. Esto lo dice Daniel 7:4. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces vemos acá que pasado el año 1900, Inglaterra empezó a perder sus alas de águila, que pasaron a representar a los Estados Unidos de América, o sea, las alas, ¿verdad? Entonces yo hacía un poco de referencia o me ponía a meditar cuando leía que, ¿verdad? Porque ahí no dice que le fueron quitadas, sino que le fueron arrancadas las alas, ¿verdad? Entonces al tener esa acción de arrancar, es que, ¿verdad? Van a ser pues puestas en otro lugar, y en este caso se le fueron dadas a los Estados Unidos de América. Y aquí es donde se cumple lo que está escrito en el libro de Daniel, que león le son arrancadas sus alas de águila. ¿Okay? O sea, una parte muy importante de su imperio es trasladado a otra nación. El imperio anglosajón continuó a través de Estados Unidos, que actualmente es la primera potencia mundial, y esa es la primera bestia. Entonces el león, ¿verdad? Como león con alas de águila. Entonces vemos que en el siglo XIX y comienzo del XX, pues, ¿verdad? Inglaterra tenía este poder, pero que luego ya pasado en 1900, entonces les arrancaba las alas y se les es dado a los Estados Unidos de América. Entonces, la segunda bestia, semejante a un oso, le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Mire, este poder es terrible que le va a ser dado a alguna de las naciones que vamos a estar viendo. Daniel 7:5 dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Mire que este imperio es terrible, hermano. Entonces, esto representa a Rusia en 1796. Rusia toma el control de una parte de Polonia y de los territorios que bordean los mares Báltico, Negro y Caspio. A finales del siglo XIX, Rusia adquirió toda Asia Central y el territorio próximo a río Amur en China. Posteriormente dice que pretendió extender su dominio a todo el mundo a través de sus ideologías socialistas. Se le mandó devorar mucha carne. Oiga, esto es lo terrible. Se le mandó a devorar mucha carne, o eso significa que esta potencia masacró gente en todo en el mundo, en todo el mundo. Tenía un fuerte poder ideológico, económico y militar. Entonces, esto era lo que estaba viendo Daniel cuando veía la segunda bestia, semejante a un oso todo pando, ¿verdad? Porque dice que se le alzaba una parte, dice, lo voy a leer, dice, la cual, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, ¿verdad? O sea, era una bestia feroz, pero lo más feroz es que en verdad se le había dado, se le dijo, levántate, devora mucha carne, y eso fue lo que alcanzó
la potencia de Rusia en su tiempo. Amén. Vemos ahora la tercera bestia, semejante a un leopardo. Le fue dado dominio. Oiga, Daniel 7:6. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Imagínense si no hubiese un entendimiento de parte de Dios, ¿verdad?, sobre los apóstoles. Entonces no podemos nosotros saber qué significa esto, ¿verdad? Y qué feo se oye, pero no se puede entender. Pero dice que ese animal representa a Alemania. El leopardo representa a Alemania en 1942. Alemania domina casi toda Europa hasta que fue derrotada en el año 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue dividida en 2 estados, la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. En 1989, la caída del muro de Berlín unificó las 2 Alemanias. Y en 1990, que no hace mucho, se disolvió la República Democrática Alemana y todos se convirtieron súbditos de la República Federal de Alemania, que fue como una potencia mundial, ¿verdad? Entonces aquí vemos a esta tercera bestia, pero mire, aquí hay características, ¿verdad? En estas tres bestias que hemos estado viendo hay características. Pero en la cuarta bestia, oiga las características, sí tiene características, pero no exactamente de un animal, ¿verdad?, de acá de la tierra, sino que dice, le leo, y dice, la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Y que a las otras se les dio dominio, a los otros se les dijo devora mucha carne y así sucesivamente. Pero a esta cuarta, y que todavía no ha pasado, ¿verdad? Porque las otras que vimos ya son fechas pasadas, ¿verdad? La más cercana fue Alemania, ¿verdad? Que pues hay un evento ahí que en 1990 fue que se disolvió la República Democrática Alemana. Pero acá aún no hay fechas. Entonces, esta bestia es terrible. Daniel 7:7 dice, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras aullaba con sus pies. Mire qué bestia esta, terrible, ¿verdad? Dios nos libre de ello, ¿verdad? Porque sí, va a pasar. Si ya pasaron las 3, ¿verdad? Falta la cuarta, y esta sí, que Dios nos guarde. Sigo leyendo, dice, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Muy bien, vamos rápido. Esa bestia es un cuarto reino sobre la tierra, ¿ok? Es un cuarto reino sobre la tierra que será diferente a todos los reinos y de toda la tierra. Trillará, devorará y despedazará. Fíjese qué terrible. Ahí puede leer Daniel 7:23. Ya no lo voy a leer porque el tiempo corre acá. Esa bestia representado por el imperio romano que estaba vigente durante la primera venida del Señor, y también aquí dice y también estará activa cuando regrese. Oiga, o sea que esto es
Esto está terrible, hermano, porque este reino, ¿verdad? Los romanos eran los que estaban cuando vino nuestro Señor Jesucristo, pero que también estará cuando Él venga en su segunda venida, ¿verdad? Para ya, pues, juzgar. El Imperio Romano dejó de ejercer su dominio político hace tiempo. Pero en el siglo pasado, después de una serie de alianzas, oiga bien, pero en el siglo pasado, o sea, en el 19, después de una serie de alianzas con finales económicos y comerciales, surgió nuevamente. O sea que ya está este imperio, ¿verdad? El 1 de noviembre de 1973 surge con el nombre de la Unión Europea. Ese es el nuevo nombre que ahora tiene esta potencia. ¿Okay? Unión Europea. Que se postuló para ser la última potencia mundial. De esa potencia surgirán los gobernantes que se describen en la visión de Daniel y en la visión apocalíptica del apóstol Juan. Entre ellos se encontrará el último gobernador mundial, que será el anticristo, cuyo actuar se indica en la visión de Daniel y la visión del apóstol Juan. A ver, esto sí hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Bueno, a todo pues, pero aquí hay que, ¿qué está pasando? Porque esto es un evento que ya el imperio ya está armado, ¿verdad? Dice que fue en 1993, cuando aparece, ¿verdad? Dentro de las naciones, con el nombre Unión Europea. Bueno, muy bien. Daniel vio la cuarta bestia con 10 cuernos. Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras aullaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenían 10 cuernos. Muy bien, de la Unión Europea o cuarto reino surgirán 10 cuernos que representarán una confederación de 10 gobernantes. De entre ellos surgirá un cuerno pequeño, el cual representa al anticristo. Muy bien, entonces de esta Unión Europea entonces vienen los 10 gobernantes, pero que dentro de ellos surgirá un cuerno pequeño, el cual representa al anticristo, quien será un rey que se hará grande hasta llegar a desarraigar a 3 de los 10 gobernantes. Eso lo puede ver en Daniel 7:24. Posteriormente, los gobernantes le entregarán el poder y se constituirá en el máximo gobernante de la citada potencia y del mundo. Puede también ahí ver Apocalipsis 17, 12 y 13. Muy bien. Entonces, Juan vio una bestia con 10 cuernos, ¿verdad? En Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar. Esta sí lo vamos a leer. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mire qué terrible esta bestia, ¿verdad? Entonces Juan describe una visión similar a la que muestra cómo de entre las naciones entrará en el escenario mundial la bestia que por 3 años y medio tomará el poder y se convertirá en un dictador universal. El sobrenombre bestia es utilizado en la Biblia para describir el carácter destructor y asesino del anticristo.
Por eso es que mire, esta bestia, como le decía, no está comparada con un oso, ni con un leopardo, ni con nada de eso, sino que simplemente dice que es terrible. Amén. Es una bestia, pero terrible. Muy bien. Entonces, Daniel vio que el cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandes cosas. Hermanos, esto es maravilloso porque ya lo hemos estudiado, lo hemos escuchado de parte de nuestro pastor. Y entonces, o sea, ¿verdad? Esto nos viene y nos sirve de retroalimentación. Entonces, aquí yo digo, qué cosas las que van a pasar, y a veces uno pasa desapercibido. Entonces, que realmente cuando ya nosotros oímos que dice, y habla grandes cosas, o sea, Daniel vio que el cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandes cosas, sabemos que está tratándose de ese inicuo que va a tomar el poder y que va a blasfemar contra Dios. Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, los que habíamos hablado, que son 3 gobernantes, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, ¿verdad? Pero no cosas que vinieran de parte de Dios, sino cosas blasfemas. Ese personaje manifestará su arrogancia y desprecio a Dios. Imagínense. Se atreverá a pronunciar un lenguaje repulsivo contra la santidad y la divinidad de Dios. Eso no se lo está inventando nadie. Eso lo puede leer en 1 de Juan 4, 2 y 3. Actuará contrariamente a Cristo, quien exaltaba a su Padre. Cristo exaltaba a su Padre, pero el anticristo pretenderá deshonrar a Dios y exaltando a su Padre, el diablo, que el Señor lo reprenda, y engañará a las naciones con señales. Segunda Tesalonicenses 2:9 y Daniel 11:21. Esas son las citas que le estoy dando para que las lean, porque ahí está. Yo no las voy a leer porque va muy rápido el tiempo. Juan vio que a la bestia le fue dado boca que hablará grandes cosas. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, o sea, 3 años y medio, ¿verdad? Los que va a gobernar, a los que va a tener el poder. La bestia desacreditará a Dios durante el tiempo que dure su ministerio. Daniel 7:11 hasta el 20. Daniel 7:11 hasta el 20. E incluso se llamará a sí mismo Dios y se hará pasar como Dios o como tal. Segunda de Tesalonicenses 2:4. En Segunda de Tesalonicenses 2:4 usted va a encontrar esto que le estamos diciendo. Daniel vio que el cuerno pequeño hablaba blasfemias contra Dios. Daniel 7:25, y este sí lo leo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Muy bien. El anticristo anunciará blasfemias, negando al Padre, al Hijo y al Hijo. Primera de Juan 2:22. Para que los hombres lo adoren a él y a Satanás, porque los enemigos de Dios siempre han buscado adoración. Entonces, por eso es que, hermanos, nosotros la importancia de remarcar de que nuestra adoración debe ser a nuestro Dios,
porque le conocemos desde el Antiguo Testamento, cuando Él le dice al pueblo de Israel que Él es el único Dios, que Él es el único y no hay otro. Y esa enseñanza ha venido para nosotros. Entonces, porque mire, en el reinado, en la potencia, o cuando ya tenga la autoridad esta bestia, Él mismo va a buscar que se le adore a Él y a Satanás, porque dice que los enemigos de Dios siempre han buscado adoración, ¿verdad? Entonces esto es terrible. Amén. Esto, Apocalipsis, ya le había, vamos a ver, Juan 1, primera de Juan 2:22. Juan vio que la bestia abría su boca en blasfemia contra Dios. Esto lo puede ver en Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Para blasfemar el nombre para blasfemar su nombre de su tabernáculo, ok, va a abrir su boca para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Imagínense, 3 cosas va a estar hablando este hombre que se le va a dar esta autoridad. Entonces, blasfemará de su nombre, o sea, del nombre de Dios, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Blasfemia significa hablar en contra de alguien o hablar ofensivamente de una persona. Entonces, esto es lo que estará haciendo este anticristo cuando se le dé el poder. El anticristo negará a Cristo y hará que los hombres se conviertan a religiones anticristianas. Los seguidores de tales religiones son anticristos también, porque niegan que Dios ha venido en carne y a traernos esa gloriosa salvación que hoy nosotros poseemos. Eso es lo que estará haciendo el anticristo, ¿verdad? Negará a Cristo. Y también hará que los hombres se conviertan a religiones anticristianas. Hoy que tenemos nosotros la oportunidad de tener a nuestro Cristo como nuestra cabeza, hermano, es necesario que nosotros nos humillemos delante de Él y pues pongamos toda la atención, aprendamos. Si pues llegáramos a este tiempo, vamos a tener la armadura, vamos a tener la palabra con la cual vamos a pelear. Que esto es lo que que nos queremos para estos tiempos, no se nos enseña, sino que se nos enseña que estemos preparados para el arrebatamiento de Cristo, para no pasar por este tipo de situaciones. Aleluya. Entonces vamos a seguir. Muy bien. Daniel vio que el cuerno pequeño quebrantaba a los santos. Y eso ya lo leímos en Daniel 7:25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, el Señor asegura que habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo. Mateo 24:21 al 24 puede leer eso. Que acá el Señor aseguró que habrá gran tribulación. En Mateo 24:21 el Señor asegura que habrá gran tribulación que no ha habido desde el principio del mundo. A no ser que aquellos días fueran acortados, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos serán acortados. Entonces es importante, hermanos, que conozcamos esta palabra. Mateo 24:21 al 24 es esa lectura. Juan vio que la bestia venció a los santos. Vamos a ver aquí Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mire qué terrible. Durante la tribulación la bestia usará su autoridad para quitar la vida física a los que han creído en el Señor. Vencerlos indica que los matará, porque los hombres del ejército del anticristo martirizarán a los hijos de Dios. Esto es lo que harán, ¿verdad? Entonces, eso es terrible. Daniel vio que el cuerno pequeño tendría dominio durante 3 años y medio. Ya no lo voy a leer porque ya lo hemos leído. Ese periodo también es contado como de 1260 días. Apocalipsis 11, 2, 3 y 12, 6. O 42 meses. Apocalipsis 13, 5. O 3 años y medio. Cuando hablamos entonces de tiempo, cuando hablamos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, entonces está hablando de una duración de 1260 días o 42 meses o de los 3 años y medio. La mitad del periodo de la semana semana 70 de Daniel, que ya lo vimos. Un tiempo es un año, tiempo son 2 años y medio tiempo es medio año. O sea, entonces ahí lo tenemos. El periodo de tiempo en el que gobernará será contrarrestado por la segunda venida del Señor. Ese es el tiempo, ¿verdad?, que está marcando el final. El periodo de tiempo en el que gobernará será contrarrestado por la segunda venida del Señor. Eso lo puede ver en 2 Tesalonicenses 2:8. Aleluya, vamos a ir terminando. Juan vio que la bestia tendrá poder durante 3 años y medio. Eso lo puede ver en Apocalipsis 13:5. Si no, lo vamos a ver de una vez. Apocalipsis 13:5. Este sí lo vamos a ver porque para que estemos ahí seguros, por si usted ya no lo lee, pero no quiero decir que ya no lo lea, sino que si en caso no lo pudiera leer. Dice entonces, Apocalipsis 13:5, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Eso era lo que le quería remarcar. Y se actuará durante 42 meses. Y se le dio autoridad, porque la autoridad que está usando no es porque él la tenga, sino porque se le ha dado, ¿verdad? Y la usará por 42 meses. Amén. Entonces, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ya vimos todo ello. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Su capacidad para hacer guerra es permitida por Dios y todo su poder está limitado a 42 meses. Amén. Entonces esto, ¿verdad? Porque si no tenemos una revelación de parte del Espíritu Santo o de parte de sus ministerios, entonces nosotros vamos a decir, bueno, pues entonces ahí sí hay alguien que tiene poder y que sí le hace guerra a Dios. No, esa autoridad le fue dada. Esa autoridad es limitada, ¿verdad? Entonces hay que tener claro esto para no tener un trastorno ahí, ¿verdad? De entendimiento, porque el enemigo podría hacerlo, ¿verdad? Pues si esa es su tarea, ese es su trabajo de entorpecernos, ¿verdad? De nublar, de poner una venda en nuestros ojos. Pero gracias a Dios por la palabra. La palabra viene para quitar todo velo que hay en nuestros ojos y poder ver. Amén. Entonces, hará guerra contra los 2 testigos. Él los vencerá y los matará.
Apocalipsis 13, 11 al 7. Pero el Señor los resucitará. Cuando lee esto, usted ve que qué tremendo, ¿verdad? Qué gloriosos ya en ese punto, ¿verdad? Porque Él los mata, pero vemos que el Señor los resucita y dice que cae un terrible temor o temblor en ellos, ¿verdad? Porque ven que esos santos a los testigos piensan que los habían derrotado, ¿verdad? Hará guerra contra los 2 testigos y los vencerá y los matará, pero el Señor los resucitará. Muy bien, entonces, hermanos, nosotros somos testigos somos testigos de las bestias que hoy existen como potencias en el mundo, ¿verdad? Y los vimos las características, vimos los nombres de las bestias. Ellos han causado estragos sin límites. Después de cada bestia aparece otro superior en fuerza y aplasta a la anterior, pero todas ellas serán conquistadas por la última, ¿verdad? Que la última es el anticristo y que está pues ya representada, ¿verdad? Por la Unión Europea, que será encabezada por el anticristo, quien dirigirá la batalla contra Dios, pero será destruido con el resplandor de la segunda venida del Señor. Amén. Entonces, hermanos, es necesario de que nosotros tengamos este conocimiento para que ya vayamos pues entendiendo de que realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Vimos que la primera ya pasó, la segunda ya pasó, la tercera también, y que la cuarta ya está, ¿verdad? Y que tiene un nombre, y que con ese nombre ya surgió, y que está ahorita activo, solo está preparándose todo, ¿verdad? Hasta que el Señor pues diga, bueno, es tu tiempo. Entonces, tengamos nosotros, hermanos, este conocimiento, agradezcamos al Señor por esa bendición que ha pues dado a nuestros padres espirituales, para que por medio de ellos sea revelada también esa palabra y llegue a nosotros como esa manada que está esperando la venida del Señor, y que no queremos ser confundidos por este tipo de situaciones. Amén. Así de que yo le agradezco y le digo bendiciones, hermanos, y que cada día seamos edificados en el cuerpo de Cristo. Que cada día nos encontremos nuestro lugar, nuestra función, para que podamos estar ahí escondidos en Cristo, en Dios, o escondidos ahí en Él, para que Él nos pueda librar de todo lo que viene todavía, porque no crea que ya pasó lo peor, falta lo peor. Ahí decía que en Mateo, ¿verdad? Que la cita que le di, dice que eso es terrible, que no ha habido tal cosa antes. Entonces, si eso no lo ha habido desde la fundación del mundo, quiere decir que es terrible. Han pasado cosas terribles y las vimos, ¿verdad? Las potencias que se levantaron y las potencias que hicieron masacre de personas, pero que no se compara a lo que aún falta. Entonces nosotros como cristianos debemos de estar tomados de la mano del Señor, cada día buscándole, anhelándole y diciéndole al Señor que quite toda barrera que aún nos queda, que quite toda oscuridad si lo hay, o que quite toda tiniebla, ¿verdad? Para que alumbre esa luz gloriosa de Cristo en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta bendición gloriosa que tú nos envías en este día, de poder, Señor, tener ese alimento a tiempo para que nosotros podamos ser alimentados, Señor, y podamos crecer y podamos estar fuertes para cualquier momento, Señor, y que nos toque enfrentar cualquier situación que tú nos permitas, Señor. Pero si sabemos que si tú estás con nosotros, Señor,
somos más que vencedores. Así de que hoy, Señor, yo te pido que tú le aumente la fuerza, Señor, a aquel hermano que se tomó el tiempo de estar ahí, Señor, pendiente de poder escuchar. Yo sé que no es fácil, yo sé que se necesita obediencia, se necesita también, Señor, esa paciencia, se necesita también tener hambre, sed, para poder tener y escuchar a alguien, Señor, como tu humilde siervo, Señor, que por gracia ha sido salvo, que por la misericordia de Dios, que por toda la bendición que ha caído, Señor, sobre nuestras autoridades espirituales, como los apóstoles, como los pastores, hemos nosotros alcanzado, Señor, también esta bendición de poder pararnos en este lugar y trasladar, Señor, lo que ellos nos han enseñado también a ese pueblo que tanto lo necesita, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias en este día y bendice, Señor, cada día de los que tú nos regalas de vida, y que en esos días de vida podamos alabarte, darte a ti la honra, la gloria, porque tú la mereces, porque tú eres el único Dios verdadero, el Dios que ha hecho todo lo que existe, ya sean visibles o invisibles, poderes o cualquier cosa, Señor, tú la has hecho y para tu gloria la has hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.